vamos a entrarle a la palabra del Señor. Vamos a mirar qué tiene el Señor para nosotros esta noche. Acompáñeme a orar, por favor. Incline su rostro. Esta casa es casa de oración y por eso oramos al comenzar. Oramos por las ofrendas, oramos al comenzar la prédica también. Vamos a orar, hermanos. Santo y bendito Dios Todopoderoso, tu palabra es única y bendita por toda la eternidad. Concédenos esta noche, por medio de tu Santo Espíritu, recibir tu consejo y tu guianza que tanto necesitamos. Ayúdanos a observar tu preciosa voluntad a través de ella, de esta bendita palabra, y que descienda tu bendición a causa de la obediencia que pondremos por obra. Todo esto, Señor bendito, lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Damos un aplauso a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Nuestro Dios es un Dios observador. Nuestro Dios es un Dios que todo lo mira, todo lo oye y todo lo escudriña. Hermano, no podemos escapar a la mirada de Dios. La mirada de Dios, hermano, está en todos lados. La presencia de Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. Y en la casa del Señor, como es el caso, hermano, de ahora donde nosotros estamos, es uno de los lugares favoritos de Dios. La casa del Señor, donde nosotros preparamos y le honramos con cantos, con adoración y con bendición. El Señor todo lo observa. La Biblia dice, hermano, porque Él es un observador, ¿verdad? Todo lo mira. Dice la Biblia, hermano, que aún nuestro embrión, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, desde ahí nos miró el Señor. Desde ahí nos miraba. Hermano, la virtud de observar es lo que estamos mirando, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, es lo que estamos, esta serie que comenzó nuestra pastora el domingo y hoy la vamos a concluir. Es importante esta virtud como todas las demás, pero todas las virtudes, querido hermano, esta es una frase que me va a escuchar decirla siempre que pueda, la voy a repetir. La manifestación de las virtudes, todo comienza con la salvación. No puede haber virtudes de Dios en una persona, hermanos, si no tiene la salvación. Es imposible que una persona natural que no ha recibido el Espíritu Santo de Dios y que no tiene la salvación pueda vivir en las virtudes. Puede tener cualidades, puede vivir bajo principios. Y qué bueno, hermano, porque hay personas que aunque no conocen a nuestro Señor, no le han invitado a su vida, a su corazón, son personas que se conducen de una manera moral correcta. Y Dios, a causa de eso, les bendice. Miren, hermanos, la bendición sobre los hijos a causa de honrar a los padres no se limita solamente a aquellos que somos de su pueblo. Hermano, ¿cuántos hijos no conoce usted que honran a sus padres y que no son hasta ahora creyentes? Hermano, y a causa de eso Dios les bendice, porque Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra. Sin embargo, la promesa de la bendición sobre los hijos es solo para esta tierra, porque dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien. ¿Dónde? En la tierra, dice. O sea, no alcanza una salvación. Por lo tanto, todo comienza con la salvación. Es importante que entendamos, hermanos, que todos los frutos que nosotros podemos dar delante de la presencia del Señor y delante de los hermanos, porque, hermano, el cristianismo no se limita solo estoy bien con Dios y no me importa lo que piensen los demás. Hermano, no, nosotros tenemos que procurar estar bien con Dios y bien con los hermanos también, porque finalmente Dios, no solo con los hermanos, en la medida de lo posible dice el Señor que busquemos la paz con todos y andemos en ella. Entonces Dios, hermano, todo lo observa. Vivimos nosotros actualmente, que vivimos en una ciudad, vivimos en un lugar tan ajetreado, siempre andamos corriendo. Ahora mismo, si yo le preguntara a usted qué estaba haciendo hace media hora o hace una hora, tal vez me diría, pensé que no llegaría al culto hace 2 horas, pensé que no llegaría en mi trabajo, se me juntó tanto trabajo y estaba haciendo tal cosa. Hermano, andaba yo hasta tal lado. Y siempre andamos corriendo, hermano. Siempre andamos de aquí para allá. Siempre, porque estamos en una ciudad que es muy difícil la movilidad, ¿verdad? Transportarse 5 kilómetros o 4 kilómetros nos puede llevar más de media hora. A lo mejor a veces avanzamos más caminando que en esos grandes estacionamientos que se hacen en las avenidas. Entonces, hermano, nosotros andamos siempre corriendo, andamos de aquí para allá, andamos de allá para acá. Y sabe, hermano,
eso ha producido en el ser humano, no solo en los creyentes, ha producido en el ser humano situaciones de estrés. Y ese estrés, hermano, lleva también a diferentes enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta, por ejemplo, ¿verdad? Situaciones que pueden poner en riesgo la vida, pero ya las normalizamos. Ya para nosotros, ¿verdad? Muchas veces es normal andar en ese trajín, en ese correr de aquí para allá. Déjeme decirle que eso no es la voluntad de Dios, hermano. No es la voluntad de Dios que nosotros, ¿verdad? Tengamos algún tipo de enfermedad a causa de andar siempre corriendo. Y eso de andar corriendo, hermano, nos impide observar muchas veces el propósito de Dios para nuestra vida durante el día. Espero que mientras digo esto no pase por el pensamiento de alguien. Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Me va a caer la comida del cielo? No. Dios manda que seamos diligentes en los diferentes trabajos que tenemos. Pero Dios, la palabra nos enseña, la palabra del Señor nos enseña que hay una exterioridad, que es este cuerpo, es este vehículo donde yo me conduzco y donde me muevo, pero hay una interioridad, y esa interioridad, hermano, tiene un espíritu y un alma, y cuando invocamos al Señor Jesucristo por Salvador, el Señor pone su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando me refiero a buscar esa paz y esa calma dentro de todo este trajín que tenemos, el asunto es interno. Todos andamos corriendo y todos andamos, le repito, con muchas responsabilidades y con muchas situaciones de trabajo o simplemente mirando el celular. Apenas, ¿verdad? Hace un tiempo que fui al centro, me di cuenta que de pronto iba un muchacho mirando su celular así, caminando rápido porque tenía que ir a algún lugar, pero iba mirando el celular, que tal vez lo hemos hecho muchos de nosotros también, aún a veces mientras manejamos. Y entonces de pronto ese muchacho iba tan metido viendo su celular, hermanos, ahí en el eje central, usted sabe, el trolebús corre en contraflujo, los autos van de sur a norte y viene un autobús o trolebús de regreso de norte a sur, ¿verdad? Que corre contraflujo. Entonces el muchacho iba tan metido viendo el celular que cuando llegó ahí un brazo de una persona extraña, ¿verdad? Lo detuvo, impidió, hermano, que atropellaran a este joven y que tal vez perdiera la vida. Pero todo eso es porque, hermano, ya estamos normalizando muchas cosas y una de ellas es no estamos observando nuestro medio, no estamos mirando en nuestro alrededor, hermano. Muchos de los asaltos, ¿verdad?, que pasan o muchos asaltantes, que el Señor los reprenda, hijos del diablo, ¿verdad?, y que se arrepientan. Pero muchos de ellos, hermano, una de las cosas que usan es mirar a la gente distraída y decir, esta persona no sabe, ¿verdad? No tiene una conciencia de su medio. Entonces, el ser observador no solamente es una virtud, sino que también, hermano, es algo que debemos desarrollar para pasar por esta vida, No es voluntad del Señor que nosotros entonces estemos con este estrés, hermano, siempre, porque muchas veces nos vamos a detener y vamos a hacer un alto hasta que tenemos una salud, hermano, una salud deteriorada, y hacemos un alto con el médico. Y entonces el médico nos dice, ¿sabe qué? Usted tiene que pararle al trabajo. No, el trabajo es mi vida. Hermano, ¿para qué llegar a una situación así si nosotros, teniendo nuestro Santo Espíritu, podemos buscar a nuestro Dios y procurar tener esa paz dentro de nosotros que nos lleve a desarrollar las diferentes virtudes? Y una de ellas, hermano, la observación. Dios nos observa. No es voluntad de Dios que nosotros andemos con este tipo de cosas o que las normalicemos, hermano. Le repito, no se trata de que si trabaja o no trabaja, se trata de que trabaje, que sea diligente, pero la diligencia no tiene nada que ver con el andar corriendo y precipitado, Ser diligente, hermano, es planear el día. Si usted sabe que tiene que, para llegar a un lugar de la ciudad, usted hace 2 horas y usted lo citan a las 9, hermano, si usted es diligente, usted tiene que salir de su casa a las 6:30. Si el servicio aquí en la iglesia, ¿verdad?, comienza o lo citamos a las 9 de la mañana o a las 8, pues para llegar a la iglesia tenemos que también mirar cuánto hacemos, levantarnos un poquito antes y llegar. Pero normalmente, hermano, estamos en una cultura donde siempre llegamos barriéndonos o siempre llegamos disculpándonos, ¿verdad? Entonces tendríamos que comenzar a observar nuestra propia vida. Tendríamos que comenzar a mirar cómo es que nos estamos conduciendo, hacer un alto y decir, creo que tengo que corregir tal o cual cosa.
Usted me dirá, hermano, pero es que el mundo así se mueve y entonces estamos en este mundo. Y entonces la palabra le dice a usted, estás en el mundo, pero no eres del mundo, mijo. Eso dice el Señor, ¿verdad? Y añade el Señor, hermano, escuche este texto lindo. Este no está aquí, no va a aparecer aquí, no lo puse en las láminas. Pero dice en Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor. ¿Quién dijo? Jehová, ¿verdad? No el hermano Memo, Jehová el Señor. Porque así dijo, dice, ¿verdad? Así dijo, dice el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hermano, ¿por qué será que yo no puedo descansar ya durante la noche? Mire, hermano, dice que en quietud y en confianza en Dios le va a venir una fortaleza para que usted pueda desarrollar todas las cosas que tiene que hacer durante el día. Todos tenemos muchísimas cosas, hermano, pero no está bien que muramos por una situación de estrés y allá en nuestra tumba pongan nuestros hijos. Aquí murió mi padre que fue bien chambeador, o mi madre, y se murieron por mí, pero pues ahora me dejaron huérfano. Entonces tenemos que, hermano, observar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Mirar, analizar. Vamos a mirar qué es observar ahorita, pero quise comenzar así porque, hermano, si no somos observadores, si no adquirimos esta cualidad, esta virtud que el Señor nos da, hermano, nosotros vamos a ser gente que vamos a hacer de nuestra vida solamente una vida pasajera, normalizando muchas cosas, como le dije hace un rato. Así como este joven, hermano, ¿verdad? Que le dije que iba mirando su celular. Así nosotros, hermano, así muchos de nosotros, ¿verdad? También en la vida espiritual, si no aprendemos a observar, podemos caer en trampas mortales, hermano. En trampas trampas del enemigo y de la carne, que pueden ser incluso hasta mortales. Pero si nosotros abrimos los ojos, veremos las señales que Dios nos pone cada día para nuestra protección y nuestra bendición. Él prometió estar con nosotros cada día, y sus ojos que observan están sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Dice la palabra del Señor, Juan 8:31, pónmela por favor ahí. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, mientras ellos miraban una libertad con no estar en una cárcel o en un reclusorio, Jesús se iba a la parte interna y les decía: esclavos del pecado. O sea, hay una esclavitud que no se necesita estar en un reclusorio para decir que somos presos. Y Jesús hablaba de esta. Mientras ellos observaban lo natural, el Señor Jesús observaba el interior del hombre, queridos hermanos. Dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Querido hermano, la primera cosa que usted tiene que entender es que somos libres y debemos vivir en esa libertad. Me sorprende lo que decía hace rato Mimi, porque estamos ahí conectados, ¿verdad? El Espíritu Santo. Hermano, tenemos que aprender a vivir en la libertad para poder disfrutar de esta vida, independientemente de todas las cosas que tenemos. Quisiera invertir algún día ahora sí que de mi tiempo, pero no es necesario que vaya. Usted imagine cómo sale una persona del reclusorio cuando le dan su acta de libertad. Hermano, yo no creo que alguien salga del reclusorio así ¿sabe que es usted libre? Firme aquí está su acta, ya cubrió su condena. Yo no creo que alguien salga así, hermano. Yo creo que si alguien sale así, habría que decirle: regrésenlo a la mazmorra más profunda. ¿Cómo sale, hermano? Gritando aleluya, gloria a Dios. Hermano, nosotros fuimos libres por Jesucristo. Y ese pensamiento debe estar muy marcado en nuestra mente, debe estar muy marcado en nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Porque mire, dentro de las virtudes que desarrolla el cristiano, hermano, hay dos cosas principalmente para poder desarrollar las virtudes. Ahorita le voy a caer a lo de la libertad. Hay dos cosas principalmente que debemos nosotros hacer, hermano. Sí, mire,
Estamos normalizando lo que no se debe normalizar. Estamos normalizando, la sociedad está normalizando muchas cosas. No quiero entrar en detalles, pero usted debe imaginarse a qué cosas me refiero. Se está normalizando. Solo voy a decir una tal vez. Se está normalizando que una mujer mate a su propio hijo dentro de su vientre. Se está normalizando. Y se están normalizando muchas otras cosas. Y entonces, hermano, muchas veces nosotros como cristianos también caemos en eso. Y comenzamos a decir, a lo mejor no está tan mal. Cuando nosotros vemos a través de la palabra del Señor, hermano, nosotros no tendríamos que normalizar cosas. Pero hay cosas que normalizamos que no deben ser normalizadas, y hay cosas que no normalizamos que sí deberían ser normalizadas. ¿Qué debería ser normal para un cristiano, hermano? Para un cristiano, para un verdadero hijo de Dios, debe ser normal buscar tener tiempos con su Padre Dios. Buscar un tiempo, porque mi amado hermano, para todo tenemos una agenda. Y tenemos tantas cosas en nuestra agenda. Y ponemos, no, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, y de tal hora a tal hora voy a visitar a tal cliente, y de tal hora a tal hora voy a hacer esto, y de tal hora a tal hora. Tenemos horario para todo. Pero hermano, muchas veces no metemos en la agenda a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al que todo lo mira. Y entonces, ¿cómo es pensar, hermano, que vamos a tener una vida bendecida si nosotros hemos hecho a un lado al autor y consumador de la salvación? Nosotros tenemos que normalizar, hermano, la oración y la lectura de la palabra. Tiene que ser común en nosotros. Hermano, la oración y la lectura de la palabra es lo que se conoce como comunión íntima. Cuando usted escuche que decimos comunión íntima, nos referimos a esa parte donde usted está a solas con el Señor, que lo observa. Y entonces nos acercamos a su luz, porque Dios es luz. David decía, el Señor es mi luz y mi salvación. Hermano, no podemos nosotros mirar, observar correctamente si no tenemos esa luz de Cristo en nosotros. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. Hermano, en las diferentes situaciones de la vida no vamos a poder salir adelante si no tenemos la palabra como luz que nos alumbra en el camino, hermano. Para poder observar necesitamos luz. Nadie puede mirar a oscuras. Y entonces nuestros jóvenes, nuestros hijos comienzan a relacionarse, quién sabe con cuántas personas, hermano, y ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera les conocen a qué se dediquen. Yo le decía a mis hijos antes de que casaran y que vivieran en casa, yo les decía, mira hijo, ahora no se trata solamente de que tú hagas algunas cosas para que puedas ir a parar a un reclusorio o que tengas un problema grave, un problema legal grave. Ahora basta con que tú estés con quien lo hace, que tú estés con gente que hace eso. Y tú no sabes, hijo, cuánta gente, hermano, tal vez ha muerto porque ha estado en el lugar equivocado con la gente equivocada. ¿Por qué? Porque no hay luz, hermano, que nos permita observar, que nos permita mirar. No se manifiesta la virtud de nosotros también como padres, que podamos, hermano, enseñar el camino a los hijos o prevenirlos. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros recobremos la disciplina de la oración y la palabra de Dios. La oración y la comunión con Dios nos va a llevar a que el Señor, en su grande misericordia, escuche nuestras súplicas, ruegos, peticiones, acciones de gracia, adoración también, por supuesto, y bendición. Pero también nos va a permitir que es a través de la palabra donde Él nos va a enseñar y nos va a mostrar, hermano, el camino por donde debemos andar y nos va a dar luz. Entonces la observación correcta comienza con una disciplina espiritual de oración y lectura de la palabra. Eso deberíamos normalizarlo, hermano. Eso debería ser normal. Algo tiene el Señor contra el afán y la ansiedad. Algo tiene Él que Él nos dice, ¿verdad? A ver, chicos, tranquilos. No se preocupen. Tengo cuidado de las aves. También voy a cuidar de ti. Pero trabaja duro. Trabaja bien, trabaja honradamente. Yo te voy a bendecir. Hermanos, pero nosotros si normalizamos todas estas cosas, vamos a ser gente que aunque el Señor nos diga pasa a vosotros, hermano, vamos a estar acá dentro siempre con esa desesperación, con ese miedo, con ese insomnio. Cuando Dios dice que en quietud, hermano, en quietud y en confianza, Él es nuestro Señor, hermano.
Las virtudes se desarrollan en la vida del cristiano, como le dije, principalmente por estas dos cosas. Dios tiene como buen padre, Dios es un buen padre. Dios es un magnífico padre, hermanos. Dios no es un padre que tiene hijos y los echa al abandono. Dios nos hace sus hijos y nos protege, nos cuida, nos guarda, nos provee, nos sana cuando enfermamos, nos levanta, hermanos. Dios es un buen padre, muy buen padre. Y Dios nos muestra a través de su palabra tres cosas principalmente que son su voluntad. Déjeme tomar un poquito de té, por favor. Manzanilla con miel. Muy bien. Mire, tres cosas son principalmente la voluntad de Dios y en ello engloba toda la voluntad de Dios que nosotros podemos llegar a conocer o a creer. La primera cosa, hermano, y nosotros para poder desarrollar las virtudes tenemos que estar en este enfoque que Dios da, en esta voluntad que Dios da. Porque si usted solamente, hermano, dice, ok, quiero dar a los pobres, quiero ser misericordioso, una persona. Mire, también hay mucha gente en el mundo que da mucho dinero a los orferinatos y eso está muy bien, que da mucho dinero a los asilos y eso está muy bien. Pero si no tienen salvación están perdidos, aunque dejen ahí su vida, hermanos, aunque den su cuerpo, como dijo el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo podemos estar en una voluntad específica que Dios manda para poder desarrollar las virtudes. Si no, no vamos a poder hacer las virtudes, solamente vamos a estar haciendo un esfuerzo, pero no vamos a alcanzar, no vamos a avanzar en el parecido a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese, hermano, que la visión para este año que el Señor nos dio a esta bendita iglesia, conformándonos a su imagen. ¿Cuánto nos parecemos a Jesús? ¿Podría usted, querida hermana, preguntarle a su esposo de manera privada al llegar a casa o a sus hijos, ¿creen que me parezco a Jesús en algo? ¿Cuántos nos atreveríamos a hacer eso, hermanos? Mi vieja me trae de encargo, a ver si te pareces al Judas, mijo. Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Pero mire, hermano, ¿cuántos podríamos preguntar? Este es un buen ejercicio, ¿no? ¿No cree? Yo pienso, oye, ¿cuánto crees que me parezco al Señor? Imagínese que la esposa le dijera, te pareces al Señor porque mira, tienes una mirada de amor cuando me ves. Hermano, tenemos que aspirar a calificarnos con la persona que, mire, yo tengo el termómetro para medir a mi esposa, pero también Dios le dio un termómetro a ella. Entonces allí nos vamos midiendo, no juzgándonos, midiéndonos. Porque a veces pensamos, por ejemplo, hablando de la virtud de observar, ¿verdad? Decimos, bueno, pues es que si se trata de virtud, yo tengo una vecina que es bien virtuosa, es muy observadora, ¿verdad? Apenas ladra un perro y abre su cortinita a ver quién es, y ve a qué hora llega uno, y eso sabemos que no se llama observar, ¿verdad? Entonces, observar como virtud, hermanos, no nada más como algo natural. Entonces hablamos primero que hay que desarrollar y disciplinarnos, ¿verdad?, en la comunión íntima con Dios mediante la lectura de la palabra y mediante la oración, hermanos. Mediante la lectura y la oración de la palabra. Nos disciplinamos tenemos una disciplina espiritual y entonces, hermanos, las virtudes van a emerger de nosotros, van a salir como cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, dijo hablando del Espíritu Santo, ¿verdad?, que brotaban ríos de agua viva. Así va a ser. Pero entonces en esta voluntad que Dios tiene, tenemos que procurar andar en ella también para que las virtudes cualquiera, ahorita le vamos a caer a observación, observador. Pero es importante que usted entienda esto porque, mire, hermano, muchas veces, ¿verdad?, hablamos de un árbol y solamente hablamos de las hojas y del fruto y eso está bien, pero tendríamos que mirar la raíz, porque finalmente el árbol de lo que sea, hermano, va a dar el fruto y va a ser verde o va a ser un buen árbol de acuerdo a la raíz, a cómo esté cimentado. Entonces, como árboles tenemos que estar cimentados en la comunión con Dios y en la voluntad de Dios. Mire, hermano, estas tres cosas son muy importantes que nosotros tenemos que vivir en ellas. Dios desea que el hombre sea salvo, que tenga salvación. ¿Cuántos de aquí tienen la salvación de Jesús? Sí, levante su manita, hermano, aquí hay ángeles mirándonos. Si no levántela, yo le pido, Dios le bendiga, muy bien.
aquí estamos. Y si no hubiera alguien que tiene a Jesús esta noche, al final haremos un llamado de salvación. Y si usted quiere esta noche entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y dejar ese estado de separación de Dios, va a pasar aquí y haremos una oración con fe para que el Señor Jesucristo venga a su vida. Entonces Dios desea que el hombre sea salvo. ¿Dónde lo manifiesta? Primera de Timoteo 2, del 3 al 4, dice lo siguiente. A ver si ya me la pusieron. Sí, ahí están. Mira, ahí están las tres cosas. Ahorita se las leo. Mire, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ya estamos en una voluntad de Dios, somos salvados. Ya Dios nos mira, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 53, ¿verdad? Verá el fruto de su aflicción. Jesús ahora nos mira a nosotros como un fruto de su aflicción. Todo lo que pasó Jesús, mira a todos los cristianos de todo el mundo y dice la Biblia que dará satisfecha su alma. Pero aún dice la Biblia que hay otras ovejas que no están en este redil y que tienen que venir también acá, ¿verdad? Entonces, somos salvos. Número 2, hermano. Dios desea que el hombre sea santo, apartado para él, hermano. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Una vez que tenemos la salvación, hermano, es voluntad de Dios, Dios lo desea. Dios mismo, si hablara directamente ahora con nosotros, pero lo hace a través de su santa y bendita palabra, Dios nos diría, hijos, sean santos. Hijos, apártense de todo aquello que los separa de mí. Dejen de hacer con su cuerpo o en su alma, en su mente, en sus intenciones, las cosas que los separan de mí. Apártense cada vez más para mí. Yo los deseo, yo los creé para mí. Entonces Dios tiene como voluntad esto, ser santo, ese estado. Estamos en un proceso. La santidad total, hermano, ¿sabe cuándo nos va a llegar la santidad total? Cuando estemos ahí muertos, hermano, ya en un ataúd ahí, el cuerpo ya no siente, no es tentada la carne, hermano, nuestra alma es desprendida, va delante de la presencia de Dios. Pero ahorita estamos en un proceso, pero como yo le dije la otra vez, ¿verdad? Si alguien aquí tiene algún vicio, Dios guarde, ¿verdad? La hora. Y entonces le dice la esposa, mi amor, ya, mira, ya sabes, no es bueno, mi amor, que te emborraches, no es bueno que te drogues, mi amor, estoy en un proceso, mi amor, pero pues si hace 5 años aceptaste a Cristo. O sea, a veces nosotros establecemos cosas para no dejar, o decimos cosas para no dejar de hacer algo, para apartarnos para Dios. Cuando nosotros dejamos de hacer algo en la carne, o nos apartamos del mundo, nos estamos apartando para Dios, hermano. Y esa es la segunda voluntad de Dios, que caminemos apartándonos cada vez más, hermano, de estas cosas. Y la tercera cosa, Dios desea que el hombre sea libre. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo, Jesucristo se refiere, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es esa libertad, hermano, como yo le digo, la que nos va a llevar a expresar, a manifestar las diferentes virtudes que estamos enseñando este año en esta bendita iglesia. Entonces, hermano, nosotros hoy vamos a cerrar la serie de la virtud observador. El Señor es observador, como le dije hace rato. Nuestra pastora el domingo dio algunas definiciones de lo que es observar. Nuestro hermano Hilario, bendito, también el martes dio otras definiciones. Y yo quiero dar 3 definiciones para confirmar lo que ellos dijeron, pero también para ampliar un poquito el panorama. Ponme por favor aquí de las 3 definiciones que te puse ahí a ver, creo que ya están. Ok, ahí está. Mire, la primera definición, observar es mirar con atención. No se trata de una mirada superficial, hermano. No se trata solamente de decir, ya viste esto, ya observaste esto. Sí, y luego, no se trata de eso. Observar, es mirar con atención. No se trata de una mirada solo superficial, sino de una mirada que busca comprender lo que ocurre. Estamos hablando de observar como virtud, recuerde, como virtud, no solo como una cualidad. Número 2, observar es reflexionar, analizar y comprender lo que vemos, reconocer lo que hay detrás de los hechos y circunstancias para evitar que a nosotros nos suceda. Hermano, ¿cuántas cosas no suceden a nuestro alrededor en la misma familia?
familia cercana, primos, tíos, no sé cuántos familiares, vecinos, hermano. Y cuando nosotros podemos observar o enseñamos a nuestros hijos a observar, ¿verdad? No a juzgar, a observar. Y le decimos, mira hijo, cuando te aconsejo esto, es para que no te suceda como tu primo, fulanito. No estamos juzgando ahí al primo, pero estamos observando, haciéndole una observación al hijo de algo, hermano, que pueda cambiar su vida, que no pueda caer en la misma situación. Porque sí se puede aprender en cabeza ajena, fíjese. Fíjese que ese dicho está mal dicho. Hay dichos que están bien dichos, pero hay dichos que están mal dichos. Y hay un dicho que está mal dicho que dice, ¿verdad? Nadie escarmienta en cabeza ajena. Discúlpeme, mi hermano, sí se puede. Sí podemos escarmentar en cabeza ajena. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros miramos el sufrimiento en alguien por una mala decisión, por una situación, hermano, de necedad, y nosotros podemos mirar y decir, no quiero que me pase lo mismo, y entonces nos detenemos y corregimos y cambiamos, hermano, seguro eso no nos va a pasar. El ser humano aprende por muchas cosas, y una de las cosas por las que debemos aprender en la vida es por observar, hermano. Entonces observar no solamente se refiere a mirar, se refiere también a reflexionar, hermano, analizar y a comprender. Así que cuando usemos la palabra reflexionar, analizar o comprender, estamos hablando de observar. Queridos jóvenes y señoritas, es bueno o sería bueno que analizaran y observaran antes de casarse con quién lo van a hacer. Primeramente la palabra del Señor, me estoy saliendo un poquito, pero es bueno el consejo. Primeramente el Señor establece que debiera ser alguien que comparta tu fe, querido joven y señorita. Es muy importante, ¿por qué? Porque estoy hablando de analizar y reflexionar. A veces a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y a nosotros pudo habernos pasado, nos dejamos ir, hermanos, solamente por la emoción y por los sentimientos, pero los sentimientos cambian, hermanos. La palabra del Señor establece que hay que compartir yugo, y ese yugo es el de la fe. Por eso muchos jóvenes y señoritas, o tal vez personas que ahora están casadas, no tuvieron una reflexión con quién casaban, y después ese matrimonio que pensaban que iba a ser como terminar como un cuento de hadas, hermanos, se convirtió en un infierno. Por eso el Señor, querido joven y señorita, te manda a observar, a analizar, a reflexionar con quién te vas a casar. Ahí de paso te digo también que el con quién me voy a casar es la segunda decisión más importante en la vida de un ser humano. La primera decisión importante en la vida del ser humano es aceptar a Cristo o rechazarlo, porque eso implica la vida eterna. Y la segunda cosa más importante, y por la cual tendríamos que ayudar a nuestros hijos, llevarlos en oración, pero también mediante consejo, es con quién me casaré. Por eso, hermanos, es importante que al hablar de observar, no solamente hablemos del sentido de mirar, sino también, hermano, de qué es reflexionar y analizar. Observar es también discernir para actuar. Creo que aquí aplica más como virtud, discernir. Discernir, hermano, espiritualmente significa separar entre lo bueno y lo malo, separar entre lo justo y lo injusto. Cuando nosotros, hermanos, somos observadores o lectores de la palabra de Dios, hermano, cada cosa o muchas de las cosas de nuestra vida las vamos a pasar bajo esa bendita lupa de la palabra de Dios. Y entonces nosotros vamos a entender y vamos a mirar y vamos a decir, no, aquí algo anda mal. No, esto no es correcto. Y vamos a separar. Y vamos también a poder aconsejar a nuestros hijos y decirle, mira hijo, es que esto no es correcto, esto no agrada a Dios. ¿Pero por qué, papi? ¿Por qué, mami? Mira, porque la palabra dice esto. No, mi hijo, nosotros no tenemos nada que ver con estas cosas. Ahora muchos de nuestros niños se están metiendo cosas satánicas mediante caricaturas japonesas o juegos japoneses o de violencia que ni conocemos, hermano, y ahí están nuestros hijos jugando, hermano, con estas cosas y permitiendo muchas veces que su vida espiritual sea trastocada, porque no tenemos la capacidad nosotros de poder decirle, no la capacidad, no tenemos, hermano, el impulso, ¿verdad? La autoridad de decirle, no, mi hijo, esto no. Pero papi, mira, mi hijo, esto no. Si está en una edad donde lo pueda entender, lo enseñamos. Pero si no está en una edad donde no lo pueda entender, lo aplicamos en la casa, hermanos. Porque hasta cierta edad hay que negociar con los hijos. No negociar, más bien me refiero. Hay cosas que se pueden negociar y hay cosas que no se deben negociar.
Yo no negociaría en mi casa, no sé, si mi hijo me dice, papá, mira, este cuate es mi amigo, lo acabo de conocer hace 3 horas, quiero meterlo a la casa. Yo no negociaría, no, mi hijo, no lo conocemos. Pero papá, no dice la Biblia que misericordia sí, mi hijo, pero si mañana despertamos y nos vació la casa, te voy a dar para que se vaya a dormir a un hotel. Si gustas, hablo con él para que invitarlo a Cristo. Pero no puedo nada más porque mi hijo me quiere imponer a un amigo que se encontró. Eso no se negocia, hermano. Se negocia una pizza. ¿De qué, mi hijo? No, pues que yo la quiero de pepperoni. No, pues yo la quiero mexicana. Negociamos tal vez qué programa ver. Quiero ver el fútbol. Tú siempre el fútbol. Vamos a ver una serie. Se negocia. Hermanos, pero hay cosas que no podemos negociar. Entonces, es mediante el discernimiento que nosotros, hermano, entendemos, comprendemos, aplicamos cuál es la voluntad de Dios. Discernir es observar. Estamos en lo mismo, hermano, en la misma virtud. Pero si usted no escucha la palabra observar, repito, recuerde que es también analizar, comprender, discernir. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, vivió la virtud de observar en todo momento. Los evangelios nos muestran cómo la mirada de Jesús estaba llena de propósitos. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Y luego dice, mire, y tuvo compasión de ella y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Este es el contexto de la alimentación de los 5,000 hermanos. Este es el contexto, ¿verdad? Usted sabe, le dio de comer a 5,000 hombres con sus familias, o sea, fueron mucho más. Jesús, hermano, no solamente observó una multitud, sino miró que tenían hambre. Lo enteraron y tenían hambre. Y él quiso, hermano, y lo hizo así, suplió su necesidad natural. Pero también, hermano, vio que ellos tenían una necesidad espiritual. Y a muchos de ellos, dice aquí que en la palabra, que los sanó. Entonces Jesús, cuando miraba algo, no solamente lo miraba de manera natural, hermano, miraba también el interior, miraba también lo que estaba pasando con ellos en la parte espiritual. Y aquí yo me pregunto, queridos hermanos, ¿cómo miramos a la gente más cercana a nosotros? Comentaba nuestro hermano Hilario el martes de los vecinos, ¿verdad? ¿Cómo miramos a los vecinos? ¿Cómo los miramos, hermanos? ¿Sí los miramos necesitados del Señor? ¿Sí miramos, hermanos, o está nuestro juicio sobre ellos? Canijos borrachos, fiesta cada sábado, que se abra la tierra y se los trague de una vez al infierno. ¿Cómo los miramos? Hermano, sí hay cosas que molestan, pero dentro de ellos hay un alma, hermano, que tiene necesidad de Jesucristo. Y que el verdadero Hijo de Dios que sabe observar, va a observar esa necesidad, hermano, y va a ser llevado a compasión. Hace muchos años oré por una persona, hermano, que no me quería bien, que yo sabía que en el trabajo deseaba que me corrieran, que me inventó cosas, hermano. Hace muchos años. Y yo, claro, iba delante del Señor y le decía, Señor, pues ahí te lo pongo delante de ti, ahí te la pongo, mira, Padre. Yo nada más me quejaba con el Señor, hermano. Un día llegué de comer, hermano, y me metí a la sala de juntas. Cerré la puerta, todavía no acababa, teníamos 2 horas para comer, yo me regresé a las 3. Me metí a la sala de juntas, ahí le puse llave, ¿verdad? Ahí a la puerta, y me tiré delante de Dios. Y sabe, hermano, comencé a orar por esta persona con misericordia. Y Dios, en esa oración que yo estaba haciendo, hermano, yo estaba ya muy cargado, muy enojado con ella, muy molesto. Dentro de mí, hermano, pensaba hacer muchas cosas. Así como usted se siente cuando alguien lo trae en banda, ¿verdad? Como decimos, lo agarra de su puerquito. Hermano, ¿sabe? Bendito Dios. ¿Sabe qué me llevó al Señor? A mirar la condición espiritual que tenía ella. Y me dio una visión donde yo la miraba, hermano, en el infierno. No sé si era el infierno, pero yo la miraba, hermano, estando con una llama de fuego que no se consume, como dice la Biblia, y la escuchaba gritar. Y la escuchaba gritar terriblemente, hermano. Y cuando el Señor, porque fue Dios, hermano, mi carne clamaba venganza. Pero Dios, al buscar a Dios, hermano, el Señor me llevó a mirar la condición de esta persona. Y cuando yo la miré perdida, hermano, yo comencé a llorar. Y mi oración de queja se cambió en una oración intercesora. Sálvala, Padre, sálvala, le decía al Señor, hermano. No sé, pasé la hora ahí orando, ¿verdad? Finalmente sequé mis lágrimas ahí, ¿verdad? Me fui al baño, me lavé la cara, pues regresé porque éramos compañeros de trabajo.
Y cuando la miré, hermano, fue otra mi actitud para con ella. Acabamos siendo amigos, muy buenos amigos. Acabó invitándome a su casa con su esposo, con mi esposa, a convivir, hermanos. Y toda la llave fue, hermano, una visión, observación que Dios me permitió tener de la condición de ella. Queridos hermanos, Jesús mira y mira con compasión. Jesús mira y mira con misericordia. Y si nosotros hemos de vivir en esta virtud de la observación, que miremos como Jesús, hermano. Que miremos como nuestro Padre. Y que se mire testimonialmente de quién somos hijos. De quién somos hijos. El Señor Jesucristo, hermano, también en Marcos 12, 42, 43 dice: vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos lo que han echado en el arca. Mire cómo observar se convierte también en analizar, en ver las cosas, hermano, y sacar una enseñanza primeramente personal y para otros. Jesús miraba, hermano, a los que ponían las ofrendas en el cofre como nos mira a nosotros. No sé si usted ha pensado eso. Yo, mi mente está que cada que yo me acerco ahí, yo sé que el Señor me está mirando, porque Jesús está vivo, ¿verdad? Cristo no está muerto, está vivo. Y si Él tiene esta costumbre de mirar, Él sigue teniendo la costumbre de mirar también aquí en la iglesia o en las iglesias cristianas. Y entonces, hermano, Jesús observó que esta viuda puso 2 blancas, hermano, pero Él notó lo que nadie veía. Él observó, Él miró la intención del corazón que ella tenía para honrar a Dios. Y por eso, hermano, honró la actitud de esta viuda y la puso como ejemplo para muchos. Cada culto el Señor, como le digo, nos sigue observando por medio de su Santo Espíritu. Y la actitud, la intención cuando ponemos las ofrendas en los cofres. Porque el Señor, como le digo, está vivo. El Señor todo lo observa, sea bueno o sea malo. Este pensamiento no me debe dar temor. No me debe dar miedo pensar, es que Dios todo lo mira y qué terror me vaya a deshacer ahora. Hermano, me debe dar confianza, porque Él es mi Padre. Y si el Señor, hermano, todo lo observa, todo lo mira, todo lo analiza, todo lo discierne, a mí me debe dar una confianza bárbara, la cual debo poner en mis hijos y en la familia para decir, el Señor está en este asunto. Tranquilos, Él nos va a sacar de la situación económica porque ya lo ha hecho antes. Ahorita decía Mimi, ya vienen las clases ahorita, ¿verdad? Y tal vez no sé cuántos de nosotros o de ustedes los que tienen, miren, la bendición de ser abuelo es que ya no compra uno útiles, ahí ya les pasa el gasto a los hijos con los nietos también. Pero le tengo una buena noticia, en unas semanas ya ni se va a acordar de esto porque Dios le va a proveer. El Señor le va a dar. Ahorita usted está pensando qué va a hacer. Usted trabaje honradamente, honre a Dios, hermano, y usted va a mirar que le va a dar, y en unas semanas aquí que Dios me dé vida, y desde aquí le voy a decir, ¿quién se acuerda de los gastos de los útiles ahora? No, hermano, pero ahora viene Navidad. Ay, mi hermano, pero es que viene el Día de Muertos y quiero ir a honrar la calavera de mi abuela y a mi pueblo. Bueno, porque nuestro Dios, que todo lo observa, conoce nuestras necesidades, todo lo analiza, todo lo mira, pero sobre todo nos ama, hermano, y Él le va a proveer, Él le va a dar, hermano, se lo aseguro, hermano, porque nuestro Dios así es bueno, misericordioso. Mire, hermano, entonces dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Lucas 22, 60, 62 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Estamos mirando cómo Jesús observaba, ¿verdad? Cómo miraba, cómo analizaba. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho antes que el gallo cantara, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Este llanto de Pedro, ¿a qué cree usted que correspondía, mi hermano? ¿A qué cree? Porque dice ahí amargamente. Yo le digo, este llanto de Pedro corresponde a un arrepentimiento, cosa que no hizo Judas.
Este llanto de Pedro fue: le fallé, perdóname, Señor, me arrepiento. Corresponde a ese llanto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, la mirada de Jesús aquí no fue una mirada condenatoria. Bendito Dios. No fue una mirada, hermano, una mirada, hermano, de reproche. Fue una mirada de amor. No fue una mirada de te lo dije, Pedrito. Fue una mirada, hermano, donde lo miró con amor, porque sabía, hermano, miraba el interior de Pedro y sabía que ese Pedro me da bronco, ese Pedro caliente, ese Pedro bravucón, ese Pedro sicón, ese Pedro, hermano, iba a ser quebrantado, porque iba a reconocer, hermano, lo que el Señor le dijo, que no es tan fácil, dice la palabra: el que cree estar firme, mire que no caiga. Jesús observó a Pedro después de la negación, hermano. Sin embargo, esa mirada, como le digo, no fue de condena, fue de restauración, y para recordarle a Pedro que el que esté firme, mire que no caiga. Pero esa mirada llevó a Pedro a un arrepentimiento. ¿Sabe que Jesús nos sigue mirando así? Jesús nos sigue mirando con amor. Jesús nos sigue mirando, hermano, queriendo, observando y mirando, llevándonos a nosotros a un arrepentimiento. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que ese mismo Jesús va a tener ojos, ¿qué? ¿Ojos de qué? Llama de fuego, dice. Ojos de llama de fuego, como de llama de fuego. Y en Apocalipsis el fuego representa el juicio. Hermano, vayamos al Señor mientras Él tiene todavía estos ojos de amor. Porque ya en los últimos tiempos la mirada de Jesús será, hermano, ya de la culminación y de juicio. Por eso hay que ir a Jesús ahora. Hay que ir como Pedro, en medio de las situaciones que Él conoce y que nosotros estamos viviendo y que Él observa. Acerquémonos al Señor a decirle: todo lo miras, todo lo sabes de mí, Señor. Perdóname, quiero vivir cerca de ti, Señor. No podemos ser gente que observe, o gente observadora, gente que vive en esta virtud, si no recibimos de aquel que tiene las virtudes para dárnoslas. Observar es una virtud espiritual que transforma lo que vemos, hermano, en una oportunidad para actuar en amor, verdad y sabiduría, como lo hizo y lo sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo. Déjeme citarle algunos textos, hermano, a través de la palabra de Dios, porque es bueno practicar la virtud de observar, hermano, y vivir en ella. Y cómo lo hicieron algunos personajes bíblicos también. Con esto vamos a terminar, me voy rapidito, ¿le parece bien? Espero no haberlo hecho muchas pelotas, pero es necesario entender la raíz de las virtudes. Porque le repito, si nos vamos solo al árbol, vamos a mirar solo el fruto, pero no vamos a entender entonces, hermano, que todo comienza con la salvación y una vida disciplinada de salvación y lectura de la palabra. Las virtudes reales del Señor. La apariencia, hermano, es imitación solamente. Debemos ser observadores entonces, hermano, en la palabra de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Seguimos hablando de economía, ¿verdad? Voy a comenzar con economía estos puntos. Mire, hermano, si somos observadores a lo que Dios dice, nosotros podemos tener una economía sana. ¿Qué es una economía sana? No me malentienda y no piense que una economía sana es que tenga tantos millones en el banco y no sé cuántos autos. No. Una economía sana, hermano, me refiero a que usted pueda dormir tranquilo porque no tiene deudas. Pueda dormir tranquilo, hermano, porque aunque Dios nos provee a diario, Dios le provee por medio de un trabajo honrado lo que usted necesita y que usted, claro, aspira a más. Pero mientras lo que tiene, usted tiene contentamiento y está en paz. Usted puede dormir tranquilo, hermano. Proverbios 6, del 6 al 8 dice: ve, ahí le puse observa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir observa? Observa a la hormiga perezosa. Mire, estos son, discúlpeme, yo escucho a veces, ¿verdad?, que hacen congresos de prosperidad, ¿verdad? Y no, a mí no le puedo decir que me dé risa ni mucho menos, pero a veces todos estos congresos son muy motivacionales, ¿verdad? Y diga tengo, y diga lo recibo, y abra la cartera, y levántela al cielo, y saque lo que tiene, y tráigalo para acá. Son cosas motivacionales, hermano. Y entonces la gente después de 2 o 3 días, cuando no puede pagar su renta porque lo dejó ahí, maldicen al predicador, hermano. Entonces, todo está en la palabra y está de una manera sencilla, hermano. Y esta es la clave para tener unas finanzas, una economía, hermano, estable. Proverbios 6, del 6 al 8, mire lo que dice. Ve, observa, le puse ahí, a la hormiga o perezoso. Mira, observa otra vez sus caminos y sé sabio.
la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. O sea, no andan tras ella chicoteándola. Dice, preparen el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Hermano, mire, el Señor dice, si eres observador, quiero que observes a las hormigas. Trabajan duro, no tienen quien les esté presionando. No necesitas en tu trabajo que anden tras de ti. Procura ser un buen empleado. Y yo te voy a poner a la luz de los ojos del jefe para que te caiga ahí un bono, para que te bendigan. Hermano, Dios no tiene en poco lo que hacemos. Pero hermano, a veces, ¿usted qué está haciendo? Pues ellos hacen como que me pagan y pues yo como que trabajo. ¿Cómo ser bendecido así? Y el Señor dice, ve a la hormiga, mira la hormiga, mira la hormiga. Y entonces ahí nos da enseñanza, hermanos. Si somos gente que queremos vivir en esta virtud, el Señor dice, quiero tener tus finanzas en orden. Mira la hormiga, trabaja duro. No trabajes porque te presionan, trabaja porque lo debes de hacer. Mire, Romanos 13:8 dice, ahorita le voy a explicar aquí abajo, los voy a leer los tres y ahorita le explico. Romanos 13:8 dice, no debáis nada a nadie. Lo voy a leer todo, pero ahí comienza así. No debáis nada a nadie, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Observamos tres cosas en la palabra de Dios para mantener economía sana, hermanos. Trabaja duro, honradamente, y asimismo procura ahorrar por poco que sea. Trabaja honradamente y trabaja duro. Y procura ahorrar por poco que sea. Nunca digas, es que es muy poquito. Guárdalo. Por eso dice, mira la hormiga, mira la hormiga. Número 2, evita las deudas en la medida de lo posible. Evita las deudas en la medida de lo posible teniendo el siguiente pensamiento. Si quiero algo y tengo el dinero, lo compro. Si quiero algo y no tengo el dinero, espero. Y vas a evitar endeudarte. Número 3, observa no es en este orden, pero también esta es la parte que quiero comentar espiritual. Observa el mandamiento de dar al Señor lo que Él enseña y manda. Y Él te mirará, te observará con ojos de misericordia para proveerte. Hermano, ¿qué puedo hacer si yo ya estoy en una deuda bien grande y todo? Mire, hermano, hoy por la tarde, sé que me estás viendo por las redes, te bendigo con todo mi corazón y estoy muy contento contigo y con tu familia. ¿Sabes a quién me refiero? Hoy por la tarde me llamó un hermano y apenas pasó conmigo y le enseñé esto hace 15 días, 3 semanas. Estuvimos orando y yo le dije, mira, hijo, la deuda que tienes está altita, está altita, hijo, yo no sé cómo llegaste a eso. Pero sabes una cosa, creo que si tú crees en lo que Dios te está enseñando en base a su palabra y oramos ahora y le dices al Señor, Señor, me disciplino, Señor, ¿a qué? A no hacerlo, a cometer los errores que cometí antes, a ser alguien, Señor, que analiza, que mira, que reflexiona, que ve. Y oramos ahí en la oficina, cerramos la oficina y nos tiramos, hermano, ahí oramos, oré por él y todo. Y hoy en la tarde antes de salir para acá me llamó, me dijo, ¿sabe qué? Mire, bendito Dios, quiero comentarle esto. Fíjese que no he pagado la deuda, pero me acaban de dar un contrato muy bueno. Con ese contrato, hermano, de trabajo, hoy lo firmé, ¿verdad? Creo que me van a pagar eso y más de lo que debo. Y ya hablé con la persona que le debo y ya le dije, mira, nada más me liquidan y te voy a dar el dinero. Y estaba muy contento, hermano, él. Y yo le dije, ¿sabes qué? Una vez que pagues, hijo, ya no te esclavices, por favor. No seas esclavo. Hermano, porque las deudas en el Antiguo Testamento dice que aún eran traspasadas a los hijos. Iban los acreedores por los hijos. Tomaban lo que más uno quiere o desea. Así el diablo, cuando uno no anda en los caminos del Señor, también pide a los hijos, hermanos. Entonces nosotros, les estoy hablando de economía, pero también es importante saber eso, que el diablo es muy malvado y muy malo. Hermano, y entonces, claro que funciona esto en la economía de Dios. Pero le dije a él, sí, hijo, nada más una vez que te bendigan, aparta lo que es de Dios, porque muchas veces
¿Cómo le voy a dar a Dios si estoy endeudado? Dale para que comience a abrirte la ventana de los cielos. Dale para que te abran las puertas. Hermano, no puede ser que estamos comprometidos en una deuda y nos morimos en la raya por pagarla, pero hermano, no pensamos en apartar para Dios lo que el Señor demanda o lo que Dios dice en su palabra. Por eso le digo, observemos lo que dice la palabra del Señor y observemos si funciona o no. Este amigo y su esposa están muy contentos por esto que está pasando y bendigo a Dios, y yo me alegro porque a mí me da mucho gusto ver a la gente feliz. No sé si a usted le da gusto ver a la gente contenta, pero a mí me da mucho gusto ver a la gente contenta, y también me da mucho dolor cuando veo gente que está sufriendo, hermanos. Éxodo 3 del 3 al 4 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré, observaré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Queridos hermanos, Moisés en su labor diaria, en su trabajo diario, como nosotros, hermano, diario, si nosotros somos observadores, diario vamos a poder ver cosas, por pequeñas que sean, de la mano de Dios para nuestra vida y los propósitos de Dios para nuestra familia y para nosotros. Diario, hermano. Pero es este trajín, este afán, este correr el que nos impide ver las cosas. Moisés andaba ahí chambeando, cuidando ahí las ovejas, hermano, huyendo también. Mire, y dice, hermano, que de pronto miró algo que le pareció raro. Una zarza que estaba ardiendo pero no se consumía. Y mire, lo extraordinario para él es que de allí mismo le llamó el Señor. Moisés observó pues esta zarza que ardía y no se consumía. Sin embargo, al acercarse y observar detenidamente, Dios le habló y lo llamó. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Cuando somos observadores, Dios también nos habla en medio de cosas cotidianas, de cosas pequeñas, hermano. Pero nosotros siempre quisiéramos ver cosas maravillosas a nuestro favor. Dios nos habla, hermano, en cosas pequeñas, si usted está dispuesto a abrir sus ojos. Tengo una perrita, se llama Kira, mi perrita, no me copie el nombre, por favor. Mire, esa perrita, hermano, la dejamos entrar a la casa, ¿verdad? Ahí está en la casa. ¿Sabe? Cuando me levanto, siempre que me levanto, lo primero que hago es ir al baño. No sé usted y no sé por qué le digo esto, pero bueno, voy al baño. ¿Y sabe qué hace mi perrita Kira? Me alegra el día, porque la primera cosa que veo es que se me acerca sin ningún interés, hermano, y me comienza a lamer la mano, a mover su colita y a brincarme y todo. ¿Y sabe qué me enseñó el Señor desde hace mucho tiempo cuando veo a mi perrita? Que esa es la alegría de estar vivo, que esa es la alegría. Y lo primero que tendríamos nosotros que manifestar al despertarnos es esa alegría. Discúlpeme, no tengo cola, pero si la tuviera se la movería a la colita, como los perros. Digo, sí tengo otra, ¿verdad? Pero se la movería tal vez también al Señor, hermano. También le besaría la mano. Y esta perrita lo hace de una manera natural y me contagia, hermano. Pero si usted se levanta de mala, ¿sabe qué hacer? Primero va a decir: yo ni perra tengo, ¿para qué? Bueno, pero si usted se levanta de mala, ¿sabe qué hacer? ¡Hey, perra! ¿Qué es para allá, hija de no sé qué? Hermano, allí me habla Dios por medio de mi perrita, discúlpeme. No sé a usted cómo le hable Dios, pero a mí me habla Dios por medio de mi perrita y lo primero que me dice: está contento porque tienes vida. Pero si sabemos observar. Si no sabemos observar, hermano, si no sabemos mirar, si no sabemos discernir, mire, hermano, una eventualidad más. Entonces, cuando somos observadores, Dios te va a hablar por cosas cotidianas de la vida, pero debes detenerte y reflexionar para entender los propósitos de Dios. Josué 6, 2 y 3 dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, observa, ¿verdad? Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad. Dice: con sus varones de guerra, pues la ciudad, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Mira, hermano, cuando Josué miró de manera natural aquellos muros, tal vez su primer pensamiento fue: no, pues va a estar bien duro aquí. No, pues ¿quién va a derribar Jericó? Si es una potencia. Esos grandes muros, ¿quién los va a derribar? ¿Quién los va a mirar? Pero hermano, cuando el Señor le dio la palabra a Josué, mire, hermano, no solamente le dijo que los iba a derribar,
también le dio una estrategia, hermano. El Señor le dio una estrategia para hacerlo. Y muchas veces esto aplica de la siguiente manera. Muchas veces los muros pueden representar problemas en su vida, o representan problemas o situaciones que nosotros pensamos que no pueden cambiar. No, esto va a ser así toda la vida. No, ya me fregué, así voy a vivir toda mi vida. No sé qué. Hermano, cuando nosotros miramos la palabra de Dios otra vez, comunión íntima, y las promesas de Dios, podemos observar soluciones y estrategias que Dios le va a dar y que Dios ya preparó para usted. No se acostumbre, por favor, a una vida, hermano, en desgracia. Dios, mediante la observación, la virtud de la observación, ¿verdad?, que Él le va a dar a usted cuando usted está conectado con Él. Dios nos da otra visión de las cosas, hermano. Dios le va a liberar de eso que a usted le parece imposible y que no puede cambiar. Sea laboral, sea en su casa, sea en la escuela, hermano, Dios nos da otra visión. Y no solo una visión, nos da estrategias. Pero lea la palabra. Yo solamente quise comenzar con la parte de la economía para que mire que ahí hay una estrategia. Vívala y usted se va a dar cuenta, hermano, que si usted hace esas tres cositas, usted va a ser una persona que va a estar tranquila en cuanto a las deudas y a su economía. Hágalo, hermano, porque el Señor, que nos ama y que nos observa, quiere siempre nuestra bendición. Primera de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermano, David en la batalla observó a Goliat no solo como un gigante. En medio de esa pelea con ese hombre de guerra rudo, mire, David no solamente miró el tamaño de él, hermano. ¿Sabe qué miró David? ¿Sabe qué supo observar David? Que ese hombre maldecía a Dios. ¿Puede prevalecer alguien que maldice a Dios, hermano? Nadie. Todo aquel que se enfrenta a Dios, hermano, es derrotado. Y David supo observar y leer en aquellas palabras. Estará muy grandote. Pero está maldiciendo a Dios. Está maldiciendo al Señor. Yo le entro. ¿Cuál es el gigante que usted está mirando, hermano? No mire el gigante. Mire, hermano, la bendición. Mire la dirección que Dios le da y mire los principios espirituales. Hermano, David no observó esa situación desde el miedo, sino lo observó de quién estaba con él. Cuando usted está atravesando una situación ahora, tal vez, hermano, si usted la mira con miedo, ya perdió. Si usted la mira y la observa, hermano, bajo la lupa de quién está con usted, el Señor le va a respaldar y le va a sacar adelante, porque Dios no ha perdido ninguna batalla. Porque el Señor nunca ha defraudado a todos aquellos que en Él confían. Bendito sea su nombre, hermano. Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, dice el apóstol Pablo: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo en Atenas, hermano, observó y miró que en aquella ciudad, hermano, había un altar al Dios no conocido, y usó una estrategia, un punto de conexión para anunciarles el evangelio. Que su familia no perezca, que sus seres queridos no vayan a ese lugar de separación eterno que se llama infierno. Hermano, mire, observe cuál puede ser un punto donde usted puede conectar la palabra del Señor. No sé si le dé risa a esto o no, a mí me dio risa, pero a mí me comentó un hermano, me dijo que en su pueblo, porque también en mi pueblo, ¿verdad?, cuando alguien estornuda le dicen Jesús. No sé si ha oído usted eso. Usted es muy citadino, pero en mi pueblo alguien hace ¡achú! Y dicen Jesús. Entonces el hermano, mirando esta conexión y que decían Jesús, ¿verdad? Él es de allá de un pueblo del altiplano de Guanajuato, y dice: yo me di cuenta que dicen así. Y cuando yo acepté al Señor Jesucristo, un día, ¿verdad?, que estornudé ahí en el rancho y me dijeron Jesús. ¿Sabes que Jesús es el Señor?, les dijo. ¿Sabes que Jesús es el nombre del Salvador? ¿Sabe? Y hermano, se abrió una puerta y por ahí pudo llevar a ese familiar a Cristo. Es algo tan sencillo,
Pero tendríamos nosotros, si somos observadores, ¿cómo podríamos conectar con la familia para que no perezca su alma, si en verdad ama a los suyos? Pablo miró esto, al Dios no conocido, y por allí le entró, hermano, y les dio un mensaje de salvación, ¿verdad? A los griegos, a los ateneos, que ahí también, hermano, levantó iglesias en Grecia. Bien, voy a terminar con estas dos cosas. Ok, ¿qué cosas nos impiden ahora tener una observación correcta? ¿Qué cosas nos impiden, hermano, no desarrollarnos en esta virtud de la observación como discernimiento, analizar, comprender, mirar las cosas? ¿Qué cosas? Hay dos cosas principalmente. La primera está en Hebreos 12:15 y dice de la siguiente manera: mirad bien, mire cómo comienza aquí el apóstol, quien escribió Hebreos, para que no me vaya a juzgar, ¿verdad? Porque si digo el apóstol, ¿cómo sabe que no? Quien escribió Hebreos, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice, mirad bien, miren bien, observen bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura le estorbe y por ella sean muchos contaminados. Hermano, la amargura va a distorsionar terriblemente la visión y la observación correcta en nuestro caminar con Dios. El que se amarga pierde. La que se amarga pierde, hermano. Puede perder su vida en esta tierra, una vida de deleite con Dios, por la amargura. ¿Cómo se manifiesta la amargura? La amargura tiene los siguientes síntomas. Por eso no puede tener alguien observar correctamente ni mirar, hermano, aunque sea bajo la palabra del Señor, si está amargado o amargada. La amargura tiene falta de fe, hermano. No, ya no, ¿de qué sirve? La amargura tiene una visión negativa de todo. Todo es negativo, hermano. La amargura tiene irritabilidad, enojo por todo y con todos. La amargura tiene falta de perdón. A veces ni sabe por qué odia, pero odia. A veces ni le hicieron nada, pero nada más me cae gordo, no hago clic, punto. Cuando Dios nos manda, hermanos, procurar restaurar y estar bien con todos. Como yo le digo, a veces los metemos a la cárcel de nuestro corazón, pero cuando nos acordamos de él o de ellos, nos va a retorcer el estómago, hermano, porque ahí los traemos dentro. La amargura, hermano, son temores continuos y miedos. Y la amargura finalmente es una depresión. Es falta de querer vivir. Por eso el Señor dice, miren bien, observen. ¿Por qué, hermano? Porque bueno fuera que uno dijera, me amargo y yo me muero. Me amargo y a mí que me lleve la tristeza. Contamina uno a la familia, a los hijos, a la esposa. Si a mí me cae mal alguien, hermano, y estoy amargado, mira mi amor, me cae regordo fulano, sutano, perencejo, me hizo esto, y andamos contaminando a la familia. Y al rato, aunque la familia ni sabe, a la familia a lo mejor le cae bien la persona, el jefe de trabajo, pero ya los confregamos también, hermano. Por eso dice el Señor, miren bien, no se contaminen, porque no solo ustedes van a quedar contaminados y les va a faltar la visión. La amargura distorsiona la visión de las cosas. La amargura hace pensar que al que odio, al que no perdono, o la que no perdono, está hablando mal de mí. Hermano, distorsiona. Por eso le hablé de la libertad. Queremos vivir en una libertad, hermano, y en medio de todo lo que está pasando en nuestro país, el país está patas para arriba, ¿ya se dio cuenta? No hay solución en la política, está podrida. ¿Cree que es fuerte esto que digo? La iglesia tiene un papel, hermano, tenemos que tener un papel, hermano, de procurar mantenernos en la línea que el Señor manda. Hermano, no hay salida en la sociedad. Es Dios mediante su enseñanza, su palabra y el congregarnos. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Tengo mensajes de gente que ha dejado de congregarse y que me llaman en la madrugada, ore por mí porque me siento así, ore por mí porque mi hijo está así, ore por mí. Y yo siempre le respondo, sí, oraré por ti, pero congrégate. Algo tiene el congregarnos, querido hermano. No tomen poco el congregarnos. Somos el cuerpo de Cristo, donde se nos instruye, donde se nos enseña, donde podemos juntos alabar al Señor, hermano, y esperar el tiempo de su venida.
Porque el mundo está muy mal. Y es solo en el camino del Señor, hermano, donde podemos pasarla bien en medio de toda esta situación. Porque aquí, hermano, se alimenta el ser interno. Y aunque el ser externo sufra, pero si acá adentro tenemos paz, la vamos a pasar bien con los nuestros. Por eso, hermano, mire bien y no se amargue. Observe bien la palabra de Dios y no se amargue, porque la va a pasar muy mal. Mal aquí y mal allá, imagínese. Perdone, recupere su fe. Mire, hermano, en base a las promesas de Dios, para que vea de mejor manera las cosas. Ponga su fe en ellas. Deje al viejo hombre enojón, irritable, hermano. Deje los miedos, porque Jesús, hermano, tiene el control de todas las cosas. La segunda cosa, querido hermano, que no nos permite ver bien, está en Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, querido hermano. Y cuando hablamos de observar, tenemos que remitirnos a estos ojos. Aunque también es analizar, como le dije, y discernir. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La luz de Jesús. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? El ojo maligno, querido hermano, mete tinieblas a nuestro ser. Y es por esas tinieblas que se nos va la visión, la observación correcta de las cosas. Pero peor aún, las tinieblas nos separan de la luz que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo manifestar las virtudes, hermano, del Padre, si estamos separados de quien da las virtudes? Hermano, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si nosotros, hermano, andamos delante de su presencia de una manera natural y real, en el entendido de que él todo lo mira, ¿para qué ocultar cosas? ¿Para qué vivir y acostumbrarnos y normalizar la tiniebla en nosotros? El Señor sigue hablando, y en Isaías capítulo 1 versículo 18 y 19 sigue diciendo: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el Señor sigue llamándonos. Y el Señor sigue diciendo: quiero poner colino en tus ojos para que mires bien, para que observes correctamente, para que andes en esta virtud, para que no tropieces. Querido hermano, esta noche quiero terminar con una oración. Pero si el Espíritu Santo de Dios le habló en algo, por pequeño que sea, ore ahí usted. Acérquese a la luz. Nadie puede decir, hermano, que está tan bien sino hasta que nos acercamos a la luz verdadera y miramos el reflejo de Jesús en nosotros, que podemos reconocer nuestra maldad. Anoche, mientras oraba, hermano, para preparar esta enseñanza, el Señor me mostró cuán malo soy y cuán malvado soy, y no pude más que llorar delante de su presencia y pedir perdón y arrepentirme y decirle: ayúdame, Señor, porque en esto, hermano, nadie está tan seguro, porque dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Acérquese a Dios. Habrá aquí en medio de esta noche alguien que no ha invocado a Jesús como su Salvador personal. Alguien que tal vez ha venido a la iglesia y que le gusta la alabanza, le gusta la adoración, le gusta la palabra, pero no le ha dicho: Señor, sé mi Salvador. ¿Habrá alguien aquí esta noche? ¿Quiere venir para que oremos? ¿Habrá algún invitado que trajeron aquí? ¿Sí? Todos somos hijos de Dios, todo comienza con la salvación. Acerquémonos al Señor. Y si no tienen su agenda a Jesús, dígale esta noche: perdóname, Señor, yo te pongo en mi agenda diaria, Señor. Quiero tener comunión íntima contigo para poder mirar bien y que me vaya bien durante el día, Señor, por la luz de tu palabra, por la luz de tu comunión. Oremos, queridos hermanos, oremos mientras entonamos este canto.
Oremos al Señor. Y como dijimos, si hay tiniebla en alguien, acérquese a la luz y dígale: perdóname, hoy saco esta tiniebla, la echo fuera de mi vida. Incline su rostro. Los ojos del Señor todo lo miran, todo lo miran. Gracias, Señor. Incline su